Intensos cabildeos para reformar reglamento del Poder Judicial, impedir rotación de salas y dejar fija por el resto de 6 años la presidencia de Sala Constitucional. Captura del exfutbolista Oscar El Pescado Bonilla es un ejemplo de que la narcoactividad no tiene límites, lamentan amigos y analistas. Luis Teruel, comunicador social de Atima, Santa Bárbara, fue asesinado frente a su hijo de 12 años y alto comisionado de Naciones Unidas advierte fragilidad de periodistas y comunicadores en Honduras. Crimen de comunicador social en Atima devela fragilidad y desmantelamiento del mecanismo de protección en medio de conflicto interno de Secretaría de Derechos Humanos, señala el CONADE. Conflicto en Secretaría de Derechos Humanos lleva 12 días sin viso de solución y empleados afines a Natalie Roque sacan comunicado de apoyo a la ministra. Con asombro, habitantes de La Ceiba se enteran que zona del río Cangrejal ha sido vendida a extranjeros canadienses tras ser expulsados cuando iban a veranear. El gobierno anuncia que crearon a colectivos del café para generar empleos y ayuden en el corte del aromático en las fincas. Milei deroga 69 regulaciones para hacer fluir el comercio interno. En Guatemala, la fiscal Porras abandona una reunión con presidente Arévalo y la OTAN advierte a Washington consecuencias si Ucrania es derrotada. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El Consejo Nacional Anticorrupción denunció este lunes que existen intenciones oscuras para impedir la alternabilidad en la presidencia de la Sala de lo Constitucional, que en este momento recae en la magistrada Sonia Marlina Dubón, esposa del asesor presidencial Enrique Flores Lanza. ¿Cuántos conflictos jurídicos se han presentado que impactan lo que es el fortalecimiento institucional y lo que es la separación en el ejercicio de funciones? Pero vemos una Sala de lo Constitucional que está sorda, callada y muda. Entonces, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional precisamente ejerce un papel fundamental en lo que es la vida democrática del país y por lo tanto tiene que tener en el liderazgo a personas que estén dispuestas a impartir justicia igualitaria. Según el CNA, efectuar reformas previo a las rotaciones dejaría en evidencia las intenciones de imponer comportamientos orientados al continuismo por parte del gobierno de turno, como práctica tradicional de controlar el poder público. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 29 de enero. Hoy se han llamado al silencio todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se van a reunir esta semana para debatir si en efecto se hacen estas reformas del reglamento interno orientadas a evitar las rotaciones en la presidencia de la Sala Constitucional y en las coordinaciones del resto de salas de la Corte Suprema de Justicia, aplicando el artículo 33 del reglamento interno que materializa este objetivo simplemente con la mayoría, la mitad más uno. Así está la situación, un debate interno que se está produciendo en la Corte Suprema de Justicia y donde aparentemente los magistrados de libre están recibiendo el apoyo para materializar esta reforma del reglamento interno de 2 magistrados liberales. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarían bajo presión externa del Partido Libre para aceptar la modificación del reglamento interno que regula la rotación en la presidencia de la Sala Constitucional y coordinación en las otras 3 salas, sin razón válida más que la urgencia por retener el control partidario de ese poder del Estado. No hay una razón jurídica válida y suficiente para modificar el reglamento de la Corte Suprema que regula la rotación de las salas, sino que se trata de una presión externa del Partido Libre para mantener el control de las coordinaciones de las salas. Por ello, es un asunto de poder que fractura
fractura la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Se trata, según analistas, de fuerzas interesadas en politizar la justicia, las que atacan la rotación de un año para cada magistrado, según el artículo 16 de la ley interna, y para ello habrían cooptado a los magistrados liberales Odalis Nájera y Milton Jiménez para apoyar la permanencia por los 6 años restantes de la presidenta de la Sala Constitucional, Sonia Marlina Dubón. Lo vemos lógicamente como una forma de politizar las salas, principalmente la sala de lo constitucional, porque recordemos que es una sala donde se tramitan los recursos de amparo, se tramitan recursos de inconstitucionalidad y tiene mucha indicación de carácter político. Estos abogados piden respetar la rotación en las salas y cuestionan cualquier intento de reforma para impedirlas, amparándose en la mayoría de la totalidad que establece el artículo 33 del reglamento interno. ¿Qué parte del reglamento son la que van a cumplir? Pero como ya dijimos, lo más importante es que los magistrados actúen conforme a la ética y de acuerdo a su conciencia, que se alejen de cualquier presión política y piensen en los intereses del país y sobre lo correcto y lo que no es correcto. Pudiera ser que un magistrado que coordina tenga retenido un expediente importante, entonces el otro va a soltar esa información. Imagínese que tuviera retenido 7 años en el poder un expediente, no. Lo saludable es rotar y cumplir el reglamento de la Corte. Me parece que eso es lo saludable, del año 2002. Según este abogado, la Sala Constitucional es un botín político, pues la reelección presidencial está abierta. Se conocen amparos de jueces despedidos y de postulantes a fiscal general y adjunto. Y en año político pueden presentarse inconstitucionalidades incómodas, entre otros. Si lo que quieren es tener una presidenta permanente por 7 años, entonces cambien el modelo de salas y que el Poder Legislativo y la clase política se ponga de acuerdo y creen un tribunal de lo constitucional y eligen magistrados para el Tribunal Constitucional y una presidente o un presidente del Tribunal Constitucional y apartamos el problema político jurídico del Poder Judicial. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia reunirá al Pleno en los próximos días, dizque para aclarar el tema de la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional y las otras 3 salas. Anuncio que TN5 Estelar ya tiene el documento que va a presentar en el Pleno la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia para esta reforma interna. Atentos porque lo hemos recibido, es un documento extenso que intentaremos procesar antes de concluir esta emisión noticiosa. Cristina. Mediante un comunicado, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal advirtió que cualquier intento malicioso de modificar el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia es atentatorio contra el funcionamiento adecuado de ese poder del Estado, pero en particular de la Sala de lo Constitucional, que es la intérprete final de la Constitución. En ese sentido, la máxima autoridad de ese instituto político exige a la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel Obando, garantizar que el próximo 17 de febrero se producirán las rotaciones en las diversas salas. En otra información, la historia del exfutbolista Oscar El Pescado Bonilla es un ejemplo de cómo la narcoactividad no tiene límites en sus alcances. Cualquiera puede ser tentado por sus redes. Sus abogados aseguran que probarán que las acusaciones contra su cliente son producto de una mala investigación del Ministerio Público, mientras sus excompañeros de cancha lamentan lo sucedido a un personaje que fue símbolo de buen deportista para muchos de sus seguidores.
La vida del exfutbolista Óscar El Pescado Bonilla dio un giro de 180 grados en cuestión de meses. Colgó los botines en el 2016 tras una exitosa carrera deportiva, sin imaginar que tiempo después del retiro comenzaría su incursión en el turbulento mundo del narcotráfico, señala la ATIC. Alrededor de 2015-2016 dejó ya de militar de forma profesional en los equipos. Justamente pasaron alrededor de 3-4 años para que, de acuerdo a informes, ya ingresara a este mundo criminal con la recepción de estas importantes cantidades de droga. Bonilla fue capturado el fin de semana en su natal Tel Atlántida para ser remitido a la capital, donde un juez le ordenó detención judicial. El exjugador, señalado de liderar a la peligrosa banda criminal Los Halcones, guarda prisión en la cárcel del Porvenir en el Valle de Siria. Y nadie está exento de las tentaciones que rodean el mundo del narcotráfico, ni siquiera los deportistas, afirma este ex capitán de las Fuerzas Armadas, quien no descartaría la posibilidad de que más personajes puedan estar involucrados en esta trama. El narcotráfico es toda una red criminal y no solamente las personas actúan aisladamente, hay ciertos sectores, ciertas redes que se vinculan entre sí. Este reconocido exfutbolista tiene sus reservas sobre la crítica situación legal que enfrenta El Pescado Bonilla, pero no deja de lamentar el presente de su paisano, que asegura no tenía problemas económicos. Él supo ahorrar, él invirtió en algunas cuestiones de campo a través de su familia. De ahí a la forma en que administrara su cuestión, ya hasta ahí no sabíamos, pero siempre supimos que él económicamente no era que estaba mal. El equipo legal de Bonilla espera demostrar su inocencia, pues aseguran que su cliente es víctima de las malas investigaciones del Ministerio Público. Recordemos que por ser una figura, pues el detalle esto para el Ministerio Público genera lo que es una captura de impacto. Sin embargo, no hay investigaciones contundentes en contra de él para poder acreditar lo que es una participación ilícita. La audiencia inicial del exfutbolista está fijada para el próximo viernes 2 de febrero. Óscar El Pescado Bonilla defendió los colores de los equipos más grandes del fútbol hondureño como Olimpia, Real España y Maratón, donde alcanzó la gloria que hoy se le escabulle. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Miren, en la carretera CA5, que conocemos como Carretera del Norte, a la altura del desvío a la aldea de Támara, aquí en el Distrito Central, fue el escenario de un accidente de tránsito entre dos vehículos pesados, luego que una rastra cargada con bloques hiciera un viraje sin percatarse que el furgón cargado con maíz circulaba en línea recta con dirección a Tegucigalpa. Este impactó en la parte posterior de la rastra con bloques, generándose así el desastre vial en medio de la carretera, lo que ocasionó un bloqueo parcial de la misma porque uno de los vehículos quedó cruzado. Del incidente no se reportan afortunadamente personas lesionadas, solo daños materiales. La bomba de tiempo, como llaman al cruce de la carretera CA5 hacia la aldea de Támara, estuvo a punto de explotar luego que dos vehículos pesados colisionaran en un punto susceptible a las tragedias por el alto tráfico vehicular y peatonal. Además, porque contiene una de las intersecciones de esa carretera más complicadas de utilizar, según relato de expertos y de los habitantes de esa zona que diariamente son testigos de accidentes de tránsito. Que mucho cruce de carros, tanto para los que van derecho para Tegucigalpa, para los que van para el norte y los que van a entrar a Támara y los que van a salir. Hoy la colisión de dos rastras pues solo es la muestra del desorden que hay en este punto. Nosotros insistimos hace más de 14 años. Se dijo que esto era una pandemia desatendida. Desde la sección de investigación de accidentes de tránsito consideran que la señalización instalada es una medida suficiente para el uso sin riesgo de este punto, pero que la imprudencia de los peatones y los conductores hacen de esta intersección una vía mortal, algo que se evidencia con estas imágenes de conductores que ignoraron los reductores de velocidad transitando al triple de lo permitido. Sí, se da un accidente a diario, producto, como le digo, de la imprudencia. A veces no tomamos las medidas de precaución al momento de hacer el viraje tanto a la izquierda como en U.
usted puede ver, hay boyas, está señalizado, existen las señales de tránsito, la velocidad, que es uno de los temas muy importantes, que ahí está señalizado a 40 kilómetros por hora, muchos conductores pasan a 100 y hasta más. Sin embargo, reconocen el beneficio que una obra de infraestructura daría en disminuir el peligro, y tanto Vialidad como la misma población de la zona identifican el paso a desnivel como una solución viable, ya que ha funcionado en otros lugares, pero que su construcción depende de la voluntad del gobierno o de la concesionaria que da mantenimiento a esta carretera. También un paso a desnivel sería para no utilizar la CA5 al momento de hacer el retorno en U. Un puente de desnivel, sí. ¿Considera que con eso se solventaría un poco el peligro? Quizá, podría ser. Sí, porque hay mucho cruce de carros. La cifra incalculable de accidentes en este punto, algunos no registrados por la Dirección de Tránsito, debe ser motivo suficiente para generar sensibilidad en las autoridades y trabajen en una solución para que más vidas no tengan que sacrificarse, expresaron los consultados. De este accidente rescatamos el hecho que solo daños materiales se reportan, pero no nos gustaría volver aquí mismo a reportar sobre una escena similar y mucho menos en una donde se contabilicen pérdidas de vidas humanas, y todo por no implementar las medidas de seguridad vial adecuadas para este punto de la carretera CA5. Carlos Llanes, Telenoticias. Tú conoces ese desvío, ¿verdad? Sí, claro. Todos mis compañeros lo conocen cuando me van a visitar. Correcto. Mira, Renato. tengo 5 años de estar advirtiendo, 5 años de estar advirtiendo o más a diferentes autoridades del gobierno anterior, de este gobierno, a diferentes directores de vialidad y transporte, y ahí habrá en cualquier momento una tragedia de mayores dimensiones. Mira, ahí mueren motoristas, ahí mueren peatones. ¿Y qué han hecho? Mira, ¿qué han hecho? Han puesto reductores en ambas vías, han puesto a 200 metros de esta intersección para desviarse a Támara, viniendo de San Pedro Sula, reductores, igual de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, reductores, pero la gente no respeta los reductores. Que no hay educación vial, es el problema. Mira, no respeta, sabe que pasan, la gente sabe que pasa por reductores y no reducen la velocidad, Ahí lo que se necesita es poner túmulos, que eso es arcaico, poner túmulos en carreteras como esta. Para que la gente baje la velocidad correcta. Es la única manera para que cuando ya circulen por ese desvío a Támara, porque de ahí salen carros, porque ahí hay un batallón, ahí hay una unidad policial, ahí hay cárceles, ahí está la cárcel de mujeres, para que cuando salgan de Támara o ingresen a Támara no se encuentren con esos vehículos que van para San Pedro Sula, para Comayagua, para La Paz, o que vienen de esos sectores para Tegucigalpa a 150, 170 kilómetros. No respetan los reductores, se los he dicho. Ahí habrá un accidente que lo vamos a lamentar. Se lo he dicho a militares, se lo he dicho a policías, pero no atienden. Los reductores, con la falta de educación vial que tenemos los hondureños, no lo respetamos. Sabemos que pasamos el reductor, pero no reducimos la velocidad. Cuando pasamos por esa intersección, ahí donde va saliendo ese camión, que es el desvío a la izquierda hacia Támara, ahí la gente va a 150, 200 kilómetros. Sí, no respetan. Mira, y hay casetas que le impiden a la gente que sale de Támara ver qué vehículo viene desde el norte hacia Tegucigalpa. Tienen que hacer algo, por favor. Yo no sé si es un puente aéreo, pero por lo menos vayámonos a los túmulos para que cuando pasen por esa intersección ya vayan con la velocidad reducida. De otra manera, miren el día hondureño que se los digo, será un bus del transporte interurbano, será un camión del ejército, porque ahí hay una unidad militar, será una patrulla policial, será un conductor en un turismo, seguirán muriendo seguirán muriendo peatones. Hoy, afortunadamente, no hubo muertos, pero es que este Estado parece estar adormecido. Vemos las cosas, visualizamos los problemas, advertimos los problemas, pero no tomamos decisiones. Y aquí la Dirección de Vialidad y Transporte tiene responsabilidad, porque es la llamada a sugerir, como el Instituto del Transporte, a sugerir a quien corresponda tomar medidas drásticas antes de ver un accidente fatal con centenares de muertos en ese lugar en la carretera CA5.
Vamos a una pausa comercial. Siguen las muertes de comunicadores sociales en el occidente. En diciembre se produjo una en el oriente del país. ¿Qué está pasando con los comunicadores sociales? Hoy he sido testigo de un periodista de Televicentro en Olancho que ha tenido que salir huyendo hacia el norte del continente buscando Estados Unidos por recibir amenazas a muerte. Miren, atentos porque ya TN5 tiene el proyecto de reforma al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Atentos, atentos, porque esto se debe debatir sin descalificar, se debe debatir sin emotividad, pero sí defendiendo el interés de la inclusión y de la democracia, que nuestro Poder Judicial sea independiente, que nuestro Poder Judicial no obedezca a intereses políticos, que nuestro Poder Judicial nos garantice certidumbre. Ya en unos minutos tendremos la reforma que se pretende introducir esta semana para ser debatida en el Pleno de los 15 magistrados. Antes, en una calle de la comunidad de La Ceibita, en Atima, Santa Bárbara, el comunicador social Luis Teruel Vega fue asesinado frente a su hijo menor de 12 años, según la policía. Teruel Vega llegó al sitio atendiendo una llamada y cuando estaba en donde había sido citado, le dispararon a mansalva. El comunicador social era también juez. Gracias a nuestros amigos televidentes que están a través de... Lo llamaron para asesinarlo. De esta manera perdió la vida el comunicador social Luis Teruel Vega en la comunidad de La Ceibita, Tima, quien desempeñaba las funciones de juez de justicia municipal en la municipalidad. Teruel fue herido de bala frente a su hijo de 12 años y falleció en la clínica de salud. Él se disponía a trasladarse de lo que es la aldea Ceibita hacia Tima, Santa Bárbara, a realizar un viaje, producto de que una persona con un número desconocido lo estaba llamando en reiteradas ocasiones. Producto de ello, pues él pudo contestar la llamada al ver la insistencia y le manifestaron de que necesitaban un viaje. Él, de manera dudosa, pues se desplazó con su hijo de 12 años. Entonces pudimos verificar, deducir de que un hecho planeado. Lastimosamente, pues la persona con quien se conducía le dijo que se estacionara en X lugar donde fueron los hechos y ahí fue donde lamentablemente, sin mediar palabras, le quitaron la vida. Los entes policiales ya tienen la hipótesis y conformaron un equipo tripartita para dar con el responsable de la muerte del comunicador, que también era un protector de los bosques y casos justos. También se desplazó el día de ayer y durante hoy se encontrará un equipo de DIPANCO, DPI, en el lugar para dar con el paradero del hecho. La Policía Nacional, pues de inmediato recolectó indicios en el lugar de los hechos, recolectó el teléfono de la hora Oxiso, donde se encuentra el número telefónico para darle seguimiento. Luis Teruel Vega era un comunicador social que se dedicó a ayudar a muchas personas en el municipio de Atima. Acabaron con su vida, pero no con su legado. La policía ha nombrado un equipo especial para dar con el paradero de quien acabó con la vida de este comunicador social en el municipio de Atima. Desde Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias. Y a este lamentable suceso reacciona la Sociedad Interamericana de Prensa en su cuenta de X. La CIP lamenta el asesinato de Luis Alonso Teruel Vega de Pencalingüe, Televisión, ocurrido el domingo en Honduras. La entidad insta a las autoridades a investigar el crimen para esclarecer eventuales vínculos con la tarea profesional del periodista, dice la Sociedad Interamericana de Prensa. El crimen del comunicador social Luis Teruel Vega en Atima, Santa Bárbara, llama la atención del CONADE al indicar que se produce en un contexto de incertidumbre para los periodistas y comunicadores por el desmantelamiento que ha sido objeto del mecanismo de protección, el conflicto a lo interno de la Secretaría de Derechos Humanos y luego del asesinato en diciembre del año pasado de otro comunicador social en Danlí, El Paraíso.
El crimen contra Luis Alonso Teruel en Santa Bárbara pone nuevamente sobre el tapete de discusión la efectividad del mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos, pues trasciende que la víctima había solicitado protección ante una serie de amenazas originadas en su labor como comunicador y defensor de los territorios. Un comunicador social que se dedicaba a su trabajo de defensoría de los derechos humanos, de los territorios, y que sin duda alguna esto le ha traído como consecuencia el asesinato allá en Atima, Santa Bárbara. Hay un mecanismo de protección que no nos está protegiendo, hay una falencia del Estado mismo, porque es una responsabilidad directa de la Presidenta de la República el tema de seguridad. La situación toma matices más preocupantes cuando se trae a colación el caso de Francisco Javier Ramírez, un comunicador social que gozaba de medidas de protección y fue asesinado en Danlí, El Paraíso, en diciembre pasado, luego de ser emboscado junto a su escolta, quien se encuentra malherido en un centro asistencial. Sobre este caso, la semana pasada la Policía Nacional capturó a un sospechoso, pero aún se desconocen las causas que motivaron el crimen. Respecto a la muerte violenta de Teruel, en el mecanismo de protección informan que tienen a un equipo investigando el caso para confirmar si el comunicador gozaba o no de medidas de seguridad. En el caso del comunicador social de Santa Bárbara, hay un equipo de compañeros y compañeras haciendo todas las averiguaciones y en algún momento él había solicitado medidas de protección a este mecanismo o de igual manera lo había solicitado a otros mecanismos de protección que existen en el país. Los ataques violentos contra comunicadores sociales causan alarma en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, donde además de lamentar las falencias existentes en el mecanismo de protección, señalan el alto porcentaje de impunidad de los casos que debería motivar a los entes competentes a tomar cartas en el asunto. Que el Estado de Honduras tiene que realizar el procedimiento de investigación oportuno para dar con el paradero de las personas que le quitaron la vida a esta persona. En las organizaciones de sociedad civil que trabajan en temas de derechos humanos, tenemos la obligación de atender de forma preventiva cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física de una persona en el territorio nacional. Hasta la fecha hay 202 casos activos con medidas de protección, 153 son defensores de derechos humanos, 18 operadores de justicia, 16 comunicadores sociales y 15 periodistas. Mientras los analistas avisoran un año complicado para los comunicadores sociales y periodistas del país, lo que más preocupa es que el aumento de estos riesgos y violencia ocurren cuando el mecanismo de protección está prácticamente desmantelado y en una Secretaría de Derechos Humanos que se mantiene en huelga desde hace un par de semanas. La protesta en la Secretaría de Derechos Humanos contabiliza este lunes 12 días consecutivos sin indicios de llegar a un diálogo y ante la posibilidad de ser desalojados. Los trabajadores en huelga califican la medida como una artimaña arbitraria. A pesar de las situaciones que hemos vivido, a pesar de las arbitrariedades que aquí han pasado, como trabajadores valientes asumimos el reto de llamar a una mediación sin represalias. Se presume alguna situación de un desalojo, realmente sería trágico que en la Secretaría de Derechos Humanos, en vez de buscar la mediación, se recurra a una artimaña totalmente arbitraria a los derechos humanos como es el desalojo. Según Irías, cualquier indicio de un desalojo dejaría por fuera toda posibilidad de un proceso de mediación y solo confirmaría su denuncia, que las autoridades de la Secretaría no priorizan el respeto a los derechos humanos. Este lunes, un grupo de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos emitió una nota en la cual desconocen la toma realizada por sus compañeros de trabajo en las afueras de esa institución del Estado. En el documento expresan el rechazo a la protesta, asegurando que no es representativa y que tiene motivaciones personales y no de trabajo. Indica que ese hecho no solo afecta la imagen de la institución, sino también la de sus carreras como profesionales, personas responsables y comprometidas con la labor que desempeñan. En otro punto, rechazan la atribución injusta de única responsabilidad de la situación a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, y dejan constancia que el personal que firma la nota permanece bajo el liderazgo de la ministra de Derechos Humanos y continúan en el ejercicio de sus funciones y solicitan a sus compañeros la liberación de las instalaciones en respaldo a la labor que se realiza en esa dependencia del Estado.
En la ciudad de La Ceiba, sus pobladores no salen del asombro al ser expulsados de la zona del río Cangrejal por una pareja de canadienses que asegura es la dueña ahora de esas aguas y territorio, lo cual ha obligado a las autoridades a anunciar que investigarán el hecho porque la acción de los presuntos nuevos dueños es ilegal. Un grupo de turistas locales fueron sorprendidos mientras bañaban en las aguas del río Cangrejal, ubicado en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, cuando una pareja de extranjeros les impidió seguir utilizando el mismo. Según los extranjeros, les pertenece el derecho a este caudal. La gente debe saber, extranjeros o compatriotas, que los ríos son de tránsito público. Nadie puede cerrar ningún paso de río ni del mar, ya está establecido cuál es la parte que tiene que quedar de acceso totalmente al público, y eso es aplicable para todo el mundo, pero no quisiera opinar sin estar completamente seguro de qué es lo que está pasando, lo que sí nos comprometemos a hacer la investigación respectiva. Para los miembros de la sociedad civil, tales acciones captadas en un video aficionado son parte de un abuso totalmente inaceptable. Hoy pues hemos visto este video y creemos es preocupante pues que se esté violentando el artículo 623 del Código Civil, en donde nos dice que los ríos y todas las aguas que están cursando los cauces naturales son bienes nacionales de uso público. La cuenca del río Cangrejal es uno de los destinos turísticos más cotizados por turistas nacionales y extranjeros, y es que en ella se pueden realizar varias actividades, entre ellas canopy, rafting y senderismo de montaña. Es por ello que el llamado es a las autoridades a investigar más a profundidad este lamentable caso. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. Y miren lo que sucedió hoy. Después de 14 horas de protesta, pobladores del sector de Cofradía Bueno, esta es otra noticia. Esa es otra noticia. En este momento vamos con lo que ha pasado hoy en el occidente del país. Después de 14 horas de protesta, pobladores del sector de Cofradía suspendieron el bloqueo de la carretera CA4 al llegar a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Fue hasta las 6 de la tarde, con la llegada del ministro Octavio Pineda, que se firmó un acuerdo para que a partir de este martes llegue la maquinaria para iniciar con los trabajos de construcción del puente que necesitan en esa zona. Este puente, que conecta al menos 28 comunidades, fue destruido por ETA y IOTA, y después de 4 años ningún gobierno solucionó la problemática. Y miren ustedes lo que sucedió en el transcurso del día en esa zona. Pobladores de al menos 28 comunidades del sector Cofradía Cortés bloquearon la carretera CA4 para protestar contra el gobierno debido al incumplimiento de la construcción del puente que une Cortés con Santa Bárbara en el río Chamelecón. Alegan incumplimiento en la promesa que hizo la presidenta hace 2 años. No, hombre, es terrible realmente tener que utilizar lanchas, a veces hasta en refris, hecha pedazos pues para poder pasar. En una cierta ocasión hubo una muchacha que tenía que salir de emergencia y ahí tuvo que parirle el bebé. Esta zona es altamente productiva de granos básicos y lácteos, y en temporadas de lluvia, debido al crecimiento del río, sus vecinos quedan incomunicados. Aquí se cosecha de todo, aquí se cosecha huevo, queso, todo lo que se ocupa para la canasta. Y mire, ve, el problema es de que ellos lo han venido a mentir y la gente se cansa de tanta mentira. La directora noroccidental de la Secretaría de Infraestructura y Transporte llegó al lugar para mediar y proponer una comisión para buscar una solución. El puente está proyectado para que es la primera obra que se va a iniciar. Ese fue un compromiso, y lo que yo les decía es que están los dos diseños. Está el diseño de hacerles a ustedes el puente que ustedes están pidiendo, está ya el diseño. Para el representante de la Cámara de la Construcción, Omín Bautista, la única solución a este problema es la construcción de un puente, un proyecto viable para el gobierno que cuenta con recursos. Pues el plan sería primero hacer el diseño, evaluar las condiciones, y si hay alguna alternativa mejor, más viable, pues proponérsela, pero yo creo de que vale la pena atender las exigencias de una comunidad que está ávida que se le atienda. El bloqueo de la carretera afectó al comercio en general.
que se mueve de occidente a la zona norte y viceversa. Nahum Marín, Telenoticias. Retomando la información del fondo rotatorio, el recientemente fondo rotatorio aprobado por la Corporación Municipal de La Ceiba sigue generando cuestionamientos por parte de la población, ya que no concibe cómo bajo el esquema de fondo rotatorio se aprobó un bono de 80.000 lempiras mensuales para el alcalde Bader Diop y 40.000 lempiras para cada uno de los regidores. Los sectores rechazan la medida, pues aducen que estos fondos deberían ser utilizados en obras de infraestructura que tanta falta le hace a la ciudad de La Ceiba. En primer lugar, está muy malo lo que se ha hecho porque no se ha socializado y la verdad que este monto de dinero, 40.000 lempiras a cada regidor, ¿verdad? Yo pienso que no se debió haber entregado. Debido al rechazo de la población, el vicealcalde Alejandro Canela dio un paso al costado y no aceptó recibir estos fondos. Consideré que no era tan necesario este tipo de fondos para hacer ayudas porque existe ya una partida de ayuda social a la cual tenemos acceso como miembros corporativos que entra en un proceso más lento, ¿verdad? Pero un proceso que se involucra también más personas en la selección y escogencia al que se le va a dar la ayuda, y esto garantiza un poco garantiza totalmente la transparencia para el momento de hacerlo. En tanto, el pueblo ceibeño continúa a la espera que se pueda brindar más detalles en torno a este famoso fondo rotatorio y más cuando se acerca el año político. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el gobierno está anunciando la creación de colectivo de la caficultura para generar empleo. Los productores, desde luego, solo le mencionan la palabra colectivo de libre y comienzan las reservas. Pero es que el problema es que no encontrás trabajadores para el corte de café en este momento. No encontrás trabajadores para el corte de café porque todos, o una buena parte, ha migrado. Entonces el gobierno está anunciando creación de colectivo de la caficultura. Pero los productores de café solo escuchan la palabra colectivos y dicen se me van a ideologizar la finca, si vamos a tener conflictos. Atentos a estas reacciones que se producen con este anuncio gubernamental. Las reservas internacionales netas cerraron en $7.555 millones en 2023, pero en menos de un mes del 2024 cayeron en cerca de 190 millones, bajando de 5.1 a 4.9 meses la cobertura de importaciones. Según el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la universidad, se esperaría que sigan bajando hasta 4 meses y por lo tanto el Banco Central podría revisar a la baja sus proyecciones. A partir de la revisión de cómo cerró el año 2023 y de las perspectivas para 2024, la revisión de crecimiento económico, de exportaciones, de importaciones, y muy probablemente entonces tendrá que bajar su previsión de reservas a un 4.5 por meses de importación o 4 meses. Según los economistas, este comportamiento obedece al incremento en las importaciones, una disminución en los precios y la cantidad de los productos de exportación, un menor ingreso de remesas y la notable caída en los envíos de la maquila. Pero además recordemos que no ha habido mayor endeudamiento externo, que cuando hay endeudamiento externo esos dólares sirven para fortalecer las reservas internacionales. Esta disminución es un mal síntoma para la economía y empuja al país a caminar por una zona de riesgo. Aunque algunos analistas consideran que también influyó el financiamiento por $1.000 millones del Banco Central al gobierno, según este economista, ese monto ya fue restituido al Banco Central en el mismo año fiscal. El préstamo en dólares se pagó, o sea, eso sí se restableció al Banco Central, porque como le digo, la misma ley establece de que cualquier prefinanciamiento que se le da al gobierno debe ser cancelado dentro del mismo año fiscal. Los expertos coinciden que el país está generando menos divisas de la que está demandando el mercado, lo que a su vez está generando especulación y creación de mercados negros para obtener los dólares.
El subsecretario de Caficultura, Carlos Murillo, anunció que conformarán colectivos de la caficultura a través de los cuales emplearán a unas 10,000 personas en las zonas productoras. Estamos en la organización y la implementación de la creación para el 2024 de al menos 10,000 empleos de forma directa. Esto con la formación de colectivos trabajadores de la caficultura. Sin embargo, el representante de los productores independientes de café, Freddy Pastrana, manifestó estar sorprendido y preocupado con la iniciativa, ya que en las zonas cafetaleras siempre han estado en paz y armonía, sin distingos de colores políticos e ideologías. Además, considera que no es la solución que necesita el sector. Calculamos que son alrededor de 100 millones que se van a gastar mensualmente con la contratación de los colectivos cafetaleros, pero como productores vemos una solución integral para que la caficultura no siga en caída libre, tal como está pasando en la presente temporada de café, que después de ser un país que producía 10 millones de quintales en el 2016-2017, vamos a bajar alrededor de 5.5 millones de quintales. Según Pastrana, la problemática en el sector café debe abordarse desde una estrategia más integral, comenzando porque se les pague un precio más justo a los productores para que generen empleos mejor remunerados a los corteros. El embajador de la República Popular de China en Honduras, Yu Bo, dijo este lunes que su país está dispuesto a comenzar en los próximos días la importación de camarón de Honduras. Yo espero que muy pronto los camarones hondureños podría como ser degustado en China por un mercado tan atractivo que consume, que demanda muchos productos extranjeros. Sí. En los próximos meses se podría dar importación de camarón. Espero que dentro de poco, ¿no? Esperamos, sí. Es un esfuerzo de ambas partes. El problema, según los camaroneros del sur del país, es que el precio que paga la República Popular China es menor en un 50% al que les pagaba China a Taiwán, y con ese valor no sacan los costos de producción. Exigen la intermediación del gobierno para que ninguna de las partes pierda. El asesor legal de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario, Roy Murillo, confía que en el primer trimestre de este 2024 se logrará la aprobación de los decretos legislativos con los que la Comisión de Seguridad Agraria, creada en junio de 2023, pretenderá garantizar el acceso equitativo a la tierra. Esperamos que con esta nueva legislatura, la organización que está promoviendo la nueva directiva del Congreso Nacional, esto se realice, pues esperemos que en el primer trimestre del presente año, y así pues estaríamos pendientes, tanto el director como el subdirector del INAH, en hacer las explicaciones y todo lo demás en la Comisión Agraria, que le tocará conocer de estos anteproyectos. Los anteproyectos de ley para modificar la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola, así como la Ley de Reforma Agraria, ya están siendo analizados por la Secretaría de la Presidencia, de manera que la presidenta Castro pueda remitirlos al Congreso para su posterior discusión y aprobación. En víspera del regreso a clases de los centros educativos gubernamentales, la Secretaría de Desarrollo Económico invita a la población este martes 30 de enero desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en la Plaza Las Etnias del Centro Cívico Gubernamental, donde se estará llevando a cabo la Feria de Útiles Escolares con el fin que los padres de familia encuentren todo lo necesario en un solo lugar a costos módicos. Habrá una amplia variedad de útiles escolares, uniformes, zapatos, entre otros, para facilitar la búsqueda de materiales. Así que ya saben, Desarrollo Económico realizará este martes Feria de Útiles Escolares en el Centro Cívico Gubernamental de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que salgan más baratos los útiles, porque ya estamos comenzando las clases. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Abra hoy su cuenta de ahorros en Banco de Occidente, porque cuando se trata de sus proyectos, sabemos que para usted cada paso cuenta. Comenzó la temporada más alta en el comercio de útiles y uniformes para dar inicio al año escolar este jueves 1 de febrero. Y en los mercados capitalinos, en el caso de los uniformes, se reflejan incrementos desde 30 hasta 50 lempiras por pieza. Bueno, póngale que va subiendo unos 30 a 50 lempiras por cada pieza
lo que es el uniforme. Sí nos han subido bastante. En cuanto a los útiles escolares, los comerciantes afirman que los precios se mantienen, principalmente en aquellos que son fabricados en el país. Pues la verdad las cosas que los precios se han mantenido igual a los del año pasado, ¿verdad? Parece que más bien ahorita hay unas cosas que más han salido un poco más cómodas, entonces uno tiene que considerar el cliente, ¿verdad? Y no sacarle mucho dinero, no que con un poquito, ¿verdad? Que uno se gane con eso conforme uno. Sin embargo, las madres de familia aseguran que ciertos productos básicos como las libretas sí han incrementado alrededor de 5 lempiras. Bueno, han subido. Sí, porque el año pasado las libretas las compré como a 15 y ahora valen 20. Entonces, todo ha subido. Los precios de las cuballeras se cotizan desde 180 a 250 lempiras, los pantalones desde 225 a 400 lempiras y los zapatos entre 350 y 500 lempiras, al igual que las mochilas. De acuerdo con defensores del consumidor, este año los padres de familia estarían gastando entre 600 y 3.000 lempiras, incluyendo útiles y uniformes. Usted puede gastar entre 700 y 800 lempiras en útiles escolares. Lo básico, ¿no? Sus cuadernitos de espiral, sus únicos, sus colores y todo eso. Pero puede oscilar entre 2.500 y 3.000 lempiras, todos esos costos desde mochila, uniformes, zapatos, libros de texto y útiles escolares. Según autoridades de la Secretaría de Educación, este año ingresarán al sistema educativo público alrededor de 2 millones de estudiantes y también anuncian que el uniforme no será obligatorio. Sara Carranza, Telenoticias. En la sección del emprendedor le contamos cómo de cara al inicio de clases, Vanessa Valladares, una emprendedora de Tocoa, ofrece creativos diseños en útiles y lápices, en cuyo trabajo contribuyen sus 2 hijos menores de edad. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Creaciones Aycerito es un emprendimiento que surgió con la creatividad de la licenciada Vanessa Valladares en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, quien desde sus 15 años ha venido desarrollando su ingenio especialmente para agradar a los niños y niñas en edad escolar. La verdad que surge de una mente creativa, me gustan mucho las manualidades y también pues de ver las necesidades que se dan, uno busca las maneras de cómo cada día buscar sobrevivir. Entonces, si la imaginación da, hay que innovar cada día. Sus productos los ofrece a diferentes negocios y centros educativos de esta ciudad de Tocoa, que son del agrado de los estudiantes de diferentes edades y hasta de los maestros. Bueno, para ahorita la época escolar tenemos lo que son tanto las tintas, los lapiceros, lápiz carbón, tenemos un kit que va formado de un lápiz carbón, un sacapunta, una calcamonía y un borrador. Tenemos también los separadores de libros, tenemos el forrado de libros. Su aspiración es seguir innovando y extenderse al mercado nacional. Si a nivel nacional las personas nos quisieran comprar, porque sería un gran apoyo. Ahorita tengo el contacto del 9714-4177. Aún en las redes no está, pero pronto estará Creaciones Aycerito en las redes. En Creaciones Aycerito no solamente está involucrada la creadora del emprendimiento, sino que también sus hijos, quienes hacen adornos para que el producto final quede muy bonito. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Al tercer trimestre del 2023, la industria de la construcción a nivel residencial y comercial presentó un crecimiento del 10.1% en comparación a lo registrado en el año anterior. Según la encuesta de construcción de obras privadas del Banco Central de Honduras, la misma resalta que existe una considerable tendencia a la edificación de apartamentos con un incremento del 108.8% en detrimento de la construcción de viviendas individuales, la cual disminuyó en 1.4%. Mientras en las obras de tipo comercial, la publicación del Banco Central destaca que esta fue significativa con un crecimiento del 25%. En educación financiera te indicamos por qué es importante a inicios o finales del mes esforzarse para tomar el control de nuestras finanzas y aquí te brindamos algunos consejos al respecto.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Acumule ahorro equivalente a 3 meses de gastos. Uno de los principios que debe tener claro a la hora de poner en orden sus finanzas es que solamente ahorrando va a conseguir todo lo que quiera. Irse de vacaciones cómodamente, generar dinero gracias a su dinero invirtiendo, jubilarse sin preocupaciones. No gaste de más en sus facturas. Para poder ahorrar más al mes, una buena idea es dejar de pagar de más en todo, especialmente en sus facturas, que representan gastos fijos de los que es imposible librarse. Consuma de forma responsable. Se recomienda incluir el consumo responsable en los buenos propósitos financieros para el año nuevo. No hace falta que renuncie a algún capricho, pero debe hacerlo tras evaluar sus posibilidades. Bueno, el próximo lunes 5 de febrero arrancará el periodo de clases en el Instituto de Formación Profesional Infop con una amplia oferta de carreras técnicas, informaron hoy las autoridades. Por buen camino, hay una aceptación enorme por parte de los jóvenes y esto nos alegra mucho. El año pasado nosotros cerramos con un número en centros fijos de aproximadamente casi 7,000 jóvenes que fueron egresados a nivel nacional. Esperamos nosotros duplicar esa cantidad porque no desconocemos que la empresa tiene una alta demanda de mano de obra calificada. Este año el Infop continuará potenciando el conocimiento de jóvenes y adultos en las siguientes modalidades: formación técnica de refrigeración, electricidad, mecánica, carpintería, computación, curso de inglés y cursos formativos para empleadas domésticas, entre otros. Para poder matricularse, el único requisito es ser hondureño mayor de 15 años y tener ganas de aprender. Por cada maestro jubilado en este año se crearán 2 plazas que serán ocupadas por los maestros que aprobaron el concurso docente que se realizó la semana anterior a nivel nacional y cuyos resultados estarán disponibles en las próximas horas. En las próximas horas ya el docente, una parte ya conoce sus resultados y la otra está esperando que ahorita en las próximas horas le llegue un mensaje vía correo electrónico y ya usted tendrá su aplicación y poder descargar a través de su código su nota de concurso, que lo que sacó es lo que le corresponde por sus conocimientos. Y después de tener la nota, ¿cuál procedimiento sigue para acá? El procedimiento es ordenarlo de forma descendente para luego buscar la prelación de los títulos, porque hay gente que maneja mal ese concepto, pero sí, ya está listo todo. Una vez que conozcan los resultados, se hace una lista y se van escogiendo los elegibles que están en los primeros lugares, segundo, tercero y así sucesivamente hasta llegar al último lugar. Hernández explicó que 32,000 maestros se sometieron al concurso docente a nivel nacional para ocupar de manera permanente estructuras donde actualmente están maestros interinos, además de las nuevas plazas que se pondrán a disposición. Docentes de la Escuela Nacional de Arte Dramático invitaron a niños, jóvenes y adultos a que acudan a matricularse a ese centro de formación para lograr un diploma como actores. 2 programas. El primer programa es el programa profesional, que es para mayores de 18 años. Se cursa durante 3 años, con un cuarto año opcional, y el horario es de 2 a 6 de la tarde. El objetivo de este programa es pues dedicarse a el trabajo profesional en el arte escénico. El segundo programa, que es un poco más flexible, es un diplomado en introducción al teatro, tiene una duración de 2 años y el horario de asistencia a clases es de 9 de la mañana a 2 de la tarde los sábados. La matrícula y los cursos son completamente gratis y hay horarios de lunes a viernes y sábados de 10 a 2 de la tarde. La Escuela de Arte Dramático se ubica en la colonia San Ángel de la capital, frente a la Iglesia Católica. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras justificaron este lunes la decisión de permitir el reingreso a la alma mater a estudiantes con un índice menor de 30%, alegando razones económicas y familiares. Pero los académicos son del criterio que esa medida es una acción de populismo académico que no se había visto y va en contra de los principios de pertinencia y calidad que rigen la academia.
La decisión del Consejo Universitario de permitir la readmisión de estudiantes con índice menor del 30% para que puedan retomar sus estudios a partir del segundo periodo académico en la Universidad Autónoma es cuestionada por algunos sectores. Cuando se toman esas decisiones, pues hay que pensar cuánto le cuesta al Estado mantener estudiantes que no parecen tener el interés o la dedicación para realmente tener una medida de calidad. Las autoridades de la Universidad Autónoma argumentan que más de 20.000 estudiantes universitarios enfrentan esa realidad y que tienen derecho a continuar formándose en la máxima casa de estudios. Estudiantes que tienen un índice menor al 30%, lo que les afecta son diversos factores. No es tanto su capacidad, porque son estudiantes que incluso han aprobado una prueba de actitud académica. Los factores son económicos, sociales, laborales, familiares. Anteriormente se permitía la readmisión de estudiantes con un índice del 30 al 59%. Y aunque las autoridades de la UNAV insisten que no es una medida para incrementar la matrícula, algunos académicos aseguran que se trata de una acción populista. Pues yo creo que tiene algunos elementos de populismo porque tener buenos profesionales en el país necesita un esfuerzo. Populistas en realidad que más bien hacen atrasar a la sociedad y hacen atrasar también a, yo diría, lo que es la academia, la ciencia. Pero hay quienes consideran que la pandemia y otros factores abonaron para que muchos estudiantes abandonaran las clases, decisión que les afectó su índice académico. Realmente vivimos condiciones desfavorables en el tema económico. Muchos estudiantes que estaban matriculados en las instituciones de educación superior hoy no lo están y lo hemos visto en las cifras, es decir, que tenemos que trabajar más para ver en qué condiciones están estos estudiantes. Las autoridades de la Universidad Autónoma aseguran que la readmisión será condicionada y que se ofrecerán cursos propedéuticos a los estudiantes que estén en esa condición. Las autoridades de la Secretaría de Salud lograron llegar a un acuerdo con los empleados del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, quienes mantenían suspendidas las atenciones en ese centro asistencial, ya que exigían se les respetara los beneficios de riesgo laboral. Hemos llegado a acuerdos satisfactorios y el día de mañana ya los hospitales psiquiátricos estarán abiertos después de hacer una asamblea solo para informarle a los compañeros qué fue lo que sucedió el día de hoy. ¿Cuáles son los acuerdos más importantes? Bueno, el pago de las horas extraordinarias que se estaban pendientes del año anterior, ya llegamos al acuerdo que para la siguiente semana estarán pagadas. Lo del riesgo laboral, que se va a buscar una reunión o que se buscó una reunión tripartita y solo estamos esperando la hora del día de mañana para podernos reunir y discutir lo del riesgo laboral. Rojas aseguró que se suspenden las asambleas informativas y este martes realizarán la firma de un acta con los acuerdos logrados este lunes con las autoridades de salud. César Quintanilla está en la ciudad puerto de La Ceiba y nos dice que un frente frío azota con viento, lluvias y fuerte oleaje la costa atlántica de Honduras. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la ciudad puerto de La Ceiba, justamente para mostrarles las condiciones extremas que nos está dejando este frente frío. Y contrario a lo que ha pasado en el interior del país en esta jornada, aquí sí se sienten las condiciones meteorológicas extremas, con actividad lluviosa durante toda la jornada. Casi 150 milímetros se están precipitando solamente en esta región. Hubo oleaje que está alcanzando los 3 metros, bastante violento. Pero esto no ha sido excusa para que la Academia Naval realice actividades en pro de la lucha del cambio climático. Hemos tenido educación contra el cambio climático y el impacto de los ecosistemas. Hemos tenido reforestación en zonas en donde se ubica justamente la Academia Naval. Y pues aquí les estamos mostrando toda esta actividad. Y las condiciones que esperamos para la próxima jornada se las muestro a continuación. Para esta jornada de martes, las condiciones del tiempo continuarán inestables en el territorio hondureño. Los departamentos de Atlántida y Colón registrarán más lluvias, que irán desapareciendo de forma gradual en el transcurso de la jornada, mientras áreas del centro, occidente y sur registrarán ráfagas de viento de hasta 70 km por hora, mientras el oleaje alcanzará 2.1 metros al norte de Trujillo y algunas áreas cercanas a Islas de la Bahía. Las temperaturas permanecerán a nivel nacional por debajo de los 25 grados Celsius, con la excepción de la zona sur.
Desde Ciudad Puerto de la Ceiba, les informó César Quintanilla. Recuerde que siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Este martes se definirá la agenda que el Congreso Nacional desarrollará a partir de las 2 de la tarde, informó la diputada Angélica Smith, al resaltar que la aprobación de las amnistías migratoria y municipal y la elección de altos funcionarios son prioridades de ese poder. Lo que es la elección de los cargos de segundo grado, que son los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los representantes al Tribunal de Justicia Electoral, los integrantes de lo que es el Instituto de Acceso a la Información, y pues esperemos que a la mayor brevedad posible, retornando nuestra agenda legislativa, pueda ser punto de agenda. Smith manifestó que este año esperan lograr consensos en la Cámara Legislativa para cumplir con los compromisos de ese poder del Estado con la población. Amnistías migratoria municipal y elección de segundo grado de altos funcionarios serán prioridad en el Congreso Nacional este martes. Para el dirigente de Libre, Wilfredo Méndez, la mención que la presidenta Castro realizó en su discurso de 2 años de gobierno respecto a los potenciales precandidatos presidenciales del partido oficialista es un reconocimiento inevitable a la contienda electoral que tendrán a lo interno. Es un reconocimiento inevitable de que hay contienda interna dentro de Libertad y Refundación y que no se puede evitar, puesto que las candidaturas ya se están presentando públicamente. Hay también acercamientos a lo interno del partido para fortalecer más estas candidaturas, por lo tanto hay competencia y eso no lo puede negar ni la presidenta ni el coordinador general del partido. Méndez resaltó que los aires de imposición que giraban alrededor de una posible candidatura única de Rixi Moncada generaron rechazo entre las bases de Libertad y Refundación. El ex precandidato presidencial de Libertad y Refundación, Nelson Ávila, no descartó este día formar una alianza con el diputado Jorge Cálix para una precandidatura presidencial a lo interno de esta organización política y competirle a la precandidata oficialista Rixi Moncada. No, yo no descarto absolutamente nada, salvo que algunas gentes de la base manifiesten algunos elementos objetivos en contrario. Es parte de las posibilidades. En realidad con él nos reunimos para conversar sobre 2 temas. 1, la preocupación sobre la realidad nacional y 2, la preocupación sobre nuestro partido. La gobernante Xiomara Castro, en su discurso del segundo aniversario de su gobierno, saludó a las precandidaturas al interior del Libre y llamó a las bases a mantenerse movilizadas para garantizar unas elecciones libres y transparentes. Este lunes, autoridades del Consejo Nacional Electoral informaron que aún no existe una resolución firme para cancelar a 5 partidos políticos que no cumplieron los requisitos de la ley electoral, como anunció el consejero de Libre, Julio Navarro. El anuncio de Navarro revolvió a estas fuerzas políticas que serían disueltas al anunciar tambores de guerra en el Tribunal de Justicia Electoral. En las elecciones generales del 2021, 14 partidos políticos participaron y 5 de ellos no obtuvieron ningún representante en las corporaciones municipales y diputados, incumpliendo el artículo 145 de la ley electoral. Proceso que actualmente se está llevando a cabo en el CNE con las diferentes dependencias para que posteriormente el Pleno de Consejeros se reúna y emita una resolución que, si bien puede ser por mayoría o por unanimidad, donde se determine la cancelación de la personería jurídica o la no cancelación de la personería jurídica de estos partidos políticos. Los partidos que estarían perdiendo su personería jurídica al no lograr obtener al menos un candidato en ambos niveles de elección son Liberación Democrático de Honduras, Unificación Democrática, Vamos, Nueva Ruta y Frente Amplio. Andrés Pavón, quien forma parte del Frente Amplio, señaló que la decisión es inconstitucional y que ya existe un precedente. Ese mismo artículo nos lo aplicaron en el año 2013, que tuvimos 14, cuando participamos en ese proceso electoral. No sacamos alcaldes ni sacamos diputados. Entonces hubo una resolución del Tribunal Supremo Electoral y nosotros acudimos a la Corte Suprema de Justicia para que demostrar que ese acto no era legítimo. La Corte procedió y posteriormente en el siguiente proceso electoral volvimos a participar, no sacamos tampoco candidatos e igual en el tercer proceso
participamos y no sacamos candidatos. Pavón señaló también que fue irresponsable que el consejero electoral Julio Navarro brindara una opinión adelantándose a la resolución que emitirá el órgano electoral, criterio que comparte este miembro del partido Vamos. Es una acción irresponsable del señor Navarro que prácticamente lo saca del contexto y a él ya su punto de vista o su voto, una vez que se haga la resolución, porque ningún partido, ha recibido una nota escrita del CNE en la cual pues diga que ha sido cancelada su personería jurídica. Este ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral considera que estos 5 partidos políticos incumplieron la ley y por lo tanto sí estarían perdiendo la personería jurídica y solo les quedará apelar la decisión del CNE ante el Tribunal de Justicia Electoral. Ya perdieron su personalidad jurídica o ya no aparecen en el listado de los partidos que están legalmente registrados en el Consejo Nacional Electoral. No debemos olvidar que estamos con una nueva ley. La vez pasada sucedió algo similar, pero fue con la ley del 2004. Hoy estamos con la ley del 2021 y ahí hay un cambio en los requisitos y son más claros y contundentes ahora. El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU también fue otro de los partidos que no sacó ningún representante en corporaciones municipales y diputados, pero le avala la alianza que realizó con el Partido Salvador de Honduras. Bueno, aquí con Cristina estamos revisando la reforma al artículo 1 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, contenido en el acuerdo número 0402 y el acuerdo aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sesión celebrada el 17 de febrero del año 2023. Es un documento que amerita el análisis y por la responsabilidad que caracteriza a nuestro noticiero, pues mañana nos ocuparemos del análisis y de la información correspondiente hacia ustedes. Sí. De estas reformas que establecen que la Corte Suprema de Justicia estará dividida en salas, que ya lo sabemos, las cuales funcionarán de conformidad a este reglamento y por las directrices que emita quien ostente la presidencia de la Sala Constitucional y sendas coordinaciones de las salas restantes. Salvo la Sala de lo Constitucional, todas las demás salas de la Corte Suprema de Justicia están integradas por magistrados y magistradas siguiendo el orden de precedencia que designe la presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Constitucional se organizará de conformidad a lo prescrito en este reglamento. Viene el artículo 5, que entre otras cosas dice que la presidencia de la Sala Constitucional tendrá una duración de 7 años y será ocupada por el magistrado o magistrada que designe la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de ausencia del presidente o presidenta de la Sala Constitucional, el cargo será ocupado por quien designe la presidenta o presidente de la Sala Constitucional o en su defecto por la presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 8, en los casos de excusa, recusación, licencia o cualquier causa de ausencia de las magistradas o magistradas de una sala se llamará a integrar cualquier otro magistrado o magistrada propietaria de las demás salas. El llamamiento lo hará la presidencia de la Sala Constitucional o cuando corresponda la coordinación de las respectivas salas. Y solo en el caso de que ninguno de los 15 magistrados propietarios pueda conocer, se llamará a los magistrados y magistradas integrantes permanentes. La presidenta o el presidente de la Corte Suprema de Justicia conformará la sala designando los magistrados o magistradas de cada una de ellas. Asimismo, nombrará a la presidenta o presidente de la Sala Constitucional para el periodo de 7 años y la primera coordinadora o coordinador de las salas restantes, asignando el orden de precedencia de los magistrados y magistradas que integran cada una de ellas. Esto amerita una interpretación profunda, concienzuda, sin emotividad, sin sesgos.
Así que ya tenemos aquí en poder de Telenoticias, hace 5 minutos nos ha llegado la reforma al artículo 1 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, contenido en el acuerdo número 0402 y el acuerdo aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sesión celebrada el 17 de febrero del año 2023. Pero nos ha llegado a una hora en que ya uno no puede interpretar así de manera rápida, sino estudiarlo. Correcto, y además asesorarse. Bueno, con esta información que mantendremos a ustedes al tanto el día de mañana, nos despedimos agradeciendo siempre su fiel sintonía. Y no para frente a frente, porque ya no tenemos tiempo para frente a frente. No, mira, mañana tendremos, este martes tendremos un frente a frente sumamente interesante. Mira, tendremos a los máximos representantes del medio ambiente que afirman que sería un desastre construir una cárcel en las Islas del Cisne. Ya vienen bien documentados, pero igual tendremos al ministro del Ambiente y al comandante de la Policía Militar. Ambos defienden que debe construirse la cárcel en las Islas del Cisne y que con toda la tecnología, con todos los descubrimientos, se puede mitigar cualquier problema ambiental, que eso implica mucho dinero. Vale preguntarse si existe el dinero para adquirir todas esas tecnologías y evitar que una cárcel que no sé con cuántos privados de libertad dañe el medio ambiente en la zona y con toda la seguridad. O sea, ambientalistas, el ministro del Ambiente y el comandante de la Policía Militar a partir de las 7 de la noche, perdón, a las 7 de la mañana de este martes, en Frente a Frente aquí por Canal 5, el líder de la Corporación Televisión. Buenas noches.